Bienvenidos nuevamente a este espacio donde puedes aprender tu matemática básica. No olvides de compartir el video, si te gusta el video, si te ha servido el video, dale me gusta y si eres nuevo, suscríbete al canal. En esta oportunidad, con el tema de polinomios. Lo primero que debemos saber entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es aquella expresión algebraica donde los exponentes de sus variables son números enteros positivos. Ya sabemos que una expresión algebraica es un conjunto formado por variables y constantes, en palabras más sencillas, formado por números y letras, unidos pues por los operadores matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación, división, etc. Un ejemplo de polinomio pues sería 3x al cuadrado más 6x al cubo. Este sería un polinomio, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que los exponentes de la variable son números enteros positivos. Puede ser que toque, por ejemplo, aquí tenemos un medio de x a la 6 más x al cubo menos 2x cuadrado más x menos 10. Como observamos en este ejemplo, las variables, en este caso, las letras, ¿no? La parte literal de este polinomio, pues vemos que las variables tienen como exponente números enteros positivos, ¿sí? Ya sabemos que si no hay ningún exponente aquí, pues sí tiene, es el 1. Entonces lo que interesa es los exponentes de las variables. Un polinomio puede estar definido en una variable, puede estar definido en dos variables, en tres, etc. Además, un polinomio puede ser representado también, ¿no? Por una letra mayúscula, ¿no? En algunos casos también utilizan letras minúsculas para representar el polinomio, ¿no? Dependiendo pues del autor. Pero como el curso es de matemática básica, ¿no? Lo que nosotros debemos conocer para, digamos, otros estudios superiores, se trata pues de aprender desde cero, ¿no? Los coeficientes del polinomio, hacemos un polinomio, poli significa varios y nomios son términos, un polinomio consta de varios términos. Otras definiciones o conceptos señalan que un polinomio viene a ser la suma de monomios, ¿no? Y sabemos que un monomio está representado pues por un solo término o también que es un conjunto de variables y constantes unidos solamente por la multiplicación. Ya en temas anteriores hemos tratado acerca de monomios. Lo puedes ver en los videos anteriores. Muy bien, entonces, quedando claro el concepto o la definición de lo que es un polinomio, una expresión algebraica, donde los exponentes de las variables, ¿no? Los exponentes de las variables, en este caso el exponente de x, el exponente de esta x, ¿no? Los exponentes de las variables son números enteros positivos. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, acá tengo 9x a la 6 menos 17x cuadrado más 9
vemos que los exponentes de las variables son enteros positivos, por lo tanto, sí es un polinomio. 9 quintos de x a la 7, 8x9, y3. Entonces lo que observo es que la variable x tiene 7, la variable x tiene 9 y aquí la variable y o y tiene 3. Entonces, estamos observando pues que los exponentes son números enteros positivos, por lo tanto, sí es un polinomio. Aquí la variable x tiene como exponente una fracción, no es un entero positivo, no es número entero, por lo tanto no es polinomio, no es polinomio, ¿sí? Esto de aquí no es polinomio porque la variable x tiene como exponente una fracción. En el siguiente ejemplo vemos 4 menos raíz de 3 sobre 5, no interesa el coeficiente, ¿no? Nuestra vista debe estar centrada en las variables del polinomio. Aquí la variable tiene 8, supuestamente aquí esta es variable, la variable tiene 2, entonces observo pues que este polinomio tiene exponentes enteros positivos, por lo tanto sí es un polinomio. En el siguiente ejemplo tengo que el exponente de x es 4, es un entero positivo. El exponente de y es un entero positivo. Si el polinomio está definido en variable m, entonces la variable m tiene menos 2, es un negativo. Por lo tanto, basta que uno de ellos no cumpla la condición, entonces no es polinomio, ¿sí? Entonces no es polinomio, porque tiene exponente negativo. Luego de haber visto entonces el concepto o la definición de lo que es un polinomio, vamos a denotar al polinomio, vamos a representar un polinomio. La representación de un polinomio se tiene que ver en qué variables está definida, ¿no? La notación es la representación de las variables que forman un polinomio. Por ejemplo, aquí el polinomio q, ¿no? Es el nombre del polinomio. Q es el polinomio, o sea, nombre del polinomio, donde el polinomio está definido en las variables a b. Quiere decir que este polinomio va a utilizar la variable a b, como vemos acá, ¿no? Entonces, a y b serían las variables del polinomio. Entonces, este polinomio q es igual a raíz de 5 al cubo 8a cuadrado b cubo más 1. Pues como podemos observar, entonces este polinomio que se ha presentado a continuación, este polinomio, observamos pues que aquí tiene el exponente de a, ¿no? La variable a tiene pues exponente positivo, entero positivo, tiene entero positivo y la b también tiene entero positivo. A y b son variables del polinomio q. Por lo tanto, bien merecido su nombre de polinomio porque cumple, ¿no? Ya que los exponentes son enteros positivos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos por aquí p de x, polinomio definido en la variable x, o también es el polinomio p de variable x, cuyos coeficientes son, ¿no? Coeficientes del polinomio son el 9, es el menos 6 y es el 8. ¿No? Todo esto son las constantes que van, o los números que van al costado de la variable, con su respectivo signo, son los coeficientes, ¿no? Asimismo también como el número, ¿no? Independiente, ¿no? El número que no depende de x también es considerado coeficiente. Entonces ahí se ha representado con el polinomio p. Otro segundo ejemplo lo podemos ver con esta notación que significa QAB, significa es el polinomio Q de variables AB, ¿no?
polinomio Q de variables AB. Los coeficientes de este polinomio, pues lógicamente es el 5 coeficiente, y también aquí este número donde no hay números sí hay, ¿no? Es el 1. En este caso menos 1. Los coeficientes son entonces el menos 1 y el 5. Como tercer ejemplo tenemos al polinomio A con variables mn, ¿no? Polinomio definido en las variables mn, o también es el polinomio A de variables mn. Coeficientes del polinomio, pues tengo que el coeficiente aquí es 8, el coeficiente es pues menos 2 y el coeficiente es menos 6. Entonces, de esta forma ya estamos identificando el polinomio y sus respectivos coeficientes. Luego de conocer lo que es un polinomio y saber cómo representarlo o denotarlo, vamos al valor numérico. Toda esta expresión algebraica, que la hemos llamado un polinomio porque tiene exponentes enteros positivos, pues de toda esta expresión podemos también nosotros hallar un valor numérico para esa expresión. ¿Qué cosa es el valor numérico? El valor numérico es el resultado que se obtiene pues al reemplazar las variables por un número, ¿no? En otras palabras, el valor numérico de un polinomio es el resultado que se obtiene, ¿no? Mediante un proceso en el cual nosotros tenemos que resolver las operaciones que presenta para que finalmente obtengamos un resultado. Por ejemplo, dice acá, calcule el valor numérico del siguiente polinomio para x igual 5. La variable se le asigna el valor de 5 a la variable, ¿de quién? Del polinomio p de x. En este caso, este polinomio p de x, el polinomio p de x o px, dice que es igual a 2x cuadrado menos 7x más 1. Entonces el valor numérico para este polinomio, cuando x vale 5, simplemente vamos a hacer esto, ¿no? El polinomio para x igual 5. Entonces, ya que estamos aprendiendo esto, la x tiene el valor de 5. Y donde aparezca la x en el polinomio, la voy a reemplazar por el valor 5. En este caso tendremos pues aquí 2 por la x, ¿no? En este caso vamos a ponerle acá un paréntesis. ¿Por qué? Porque esta x está elevada al cuadrado, pero la x dice que vale 5. Bien, estoy terminando la primera parte, luego sigue menos. Matemática es orden, hay que seguir la secuencia, el orden. Luego dice 7 por x. Entonces en este paréntesis irá la x. ¿Y la x cuánto vale? La x vale 5. Luego entonces viene más, ¿no? Considerar todos los términos del polinomio, ¿no? De repente tú ves que uno no tiene x, entonces dices, no, uno no lo copio porque no hay x, no, tienes que copiarlo también. Luego entonces viene las operaciones o el desarrollo de las operaciones básicas, que sería, aquí es una operación combinada y lo primero que debemos hallar son las potencias. Ese es el orden que se debe seguir. Hallamos primero las potencias, entonces acá voy a obtener que esto es igual a 2 y resolviendo esta potencia sería pues 5 al cuadrado es 25. Menos 7 por 5, esa es una multiplicación, 7 por 5, 35, más 1. Y de esta forma entonces nos vamos acercando ya para obtener el valor numérico del polinomio. En este caso sería 2 por 25 es 50,
menos 35 más 1. Entonces el polinomio con x igual 5 sería entonces aquí, siempre con orden trabajando, ¿ya? Acá tendríamos entonces 50 menos 35 sería 15. Y 15 más 1, pues tenemos que es 16. Por lo tanto, el polinomio evaluado en 5 vendría a ser a 16. Y podemos concluir, por lo tanto, que el valor numérico de quién, el valor numérico de quién, del polinomio, ¿no? El valor numérico del polinomio x, cuando x igual a 5, pues es igual a 16. Ese sería entonces el valor numérico del polinomio p de x. Bien, ese sería entonces el valor numérico. Vamos a ver ahora algunos teoremas, ¿no? Que es muy utilizado, ¿no? Sobre todo hay muchas preguntas, ¿no? En los exámenes de admisión preguntan sobre el término independiente, para calcular el término independiente o para calcular la suma de coeficientes del polinomio. El primer teorema, ¿no? Para un polinomio p de x, el cálculo del término independiente simplemente es calculando dicho polinomio evaluado en 0. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos que el término independiente se va a calcular, pues, hallando p de 0, o sea, el polinomio evaluado en 0. Y la suma de coeficientes, pues se va a calcular el polinomio evaluado en 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando digo que evaluado en 1, simplemente estoy hablando de valor numérico. Entonces consiste en hallar el valor numérico del polinomio cuando x vale 0, ¿no? O cuando la variable es 0. Y para hallar la suma de coeficientes también igual. El polinomio tenemos que evaluarlo cuando la variable, dándole a la variable el valor de 1, ¿no? Por ejemplo, p de x es x más 7 al cuadrado más x menos 3 al cubo más 6. Vamos a hallar el término independiente. Ahora, de repente tú dices, pero eso está fácil porque el término independiente es 6. Pues no, no es 6. Porque este polinomio que está acá tiene otros términos en los cuales tiene que desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Adelantando un poco esto es un cuadrado de un binomio. Esto se desarrolla, pues, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, o sea, 49. Lo mismo aquí también vamos a desarrollar el cubo. Esto es x cubo, o sea, triple del primero, y así sucesivamente. Entonces, nosotros vemos acá un término suelto, 49. Ese término suelto va a tener que sumarse con este término que está acá. Pero va a tener que sumarse también con otro término suelto que va a salir aquí. Por aquí va a salir otro término suelto, ¿no? Entonces, la suma de esos términos sueltos nos va a dar, ¿qué cosa? El término independiente. ¿Ve? O sea, no solamente es el 6 el término independiente, ¿no? Entonces, para no estar desarrollando todo y al final sumar, ¿no? Todos los términos independientes y dar como resultado a uno solo que los represente, entonces, ¿qué se aplica? ¿Qué cosa? Para hallar el término independiente se aplica que nosotros evaluemos el polinomio cuando x es 0. Entonces podemos decir aquí, el término independiente se calcula como
el polinomio evaluado en 0. Ya tengo el polinomio, este es el polinomio, la voy a evaluar en 0. Entonces sería, a ver, el polinomio evaluado en 0, donde vea x voy a poner 0. O sea, aquí tendremos paréntesis 0 más 7. 0 más 7 al cuadrado. 0 más 7 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, dejemos por acá. El polinomio 0, entonces es 0 más 7 al cuadrado. Luego sigue más, ¿no? Sigue más. Otro paréntesis, 0 menos 1, o sea, x, ¿no? X vale 0, 0 menos 1 al cubo. 0 menos 1 elevado al cubo. Finalmente tengo más 6. Ya está. Hemos reemplazado, en vez de la x, hemos puesto el 0. Seguimos entonces y decimos por acá 0 más 7 es 7. Y tendríamos aquí, ¿qué cosa? 7 al cuadrado. Más. Cuidado con esto porque 0 menos 1 es menos 1. Y aquí tendría menos 1 al cubo. Más 6. Siguiente paso, entonces 7 al cuadrado es 49. Más negativo, impar, el resultado va a salir negativo y 1 al cubo es 1. Más 6. Esto va a ser igual a 49. Más por menos es menos, ¿no? Menos 1 más 6. Con paciencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos que 49 menos 1 es 48. 49 menos 1 es 48. Y 48 más 6 es ¿cuánto? 54. ¿Ven? Eso quiere decir que el término independiente es 54. El término que no depende de x es 54. Bueno, más o menos por acá nos salió que finalizaba en 49. Este finalizaba en menos 1, ¿no? 49 menos 1 más 6, mira, sale 54, ¿ves? Próximamente ya cuando entremos a lo que es multiplicación algebraica vamos a conocer el desarrollo del cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, etc. Estamos primero conociendo los polinomios. Bien, ya hallé el término independiente. Eso quiere decir pues que este 54 es el término independiente, ¿no? Este es el término independiente. Pero si nos piden que hallemos la suma de coeficientes, ya nosotros sabemos en los ejemplos anteriores, ya sabemos quiénes eran los coeficientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este polinomio A, definido en la variable mn, los coeficientes eran 8, eran menos 2 y era menos 6. Si yo quiero calcular la suma de coeficientes, pues voy a obtener que la suma aquí es 0. La suma de coeficientes aquí es 0, 8 menos 2, 6 y 6 menos 6, 0. ¿No? Esa suma de coeficientes la vamos a hallar también en forma directa, evaluando el polinomio, ¿no? Con el valor de la variable igual a 1. Entonces tenemos por acá que si me piden la suma de coeficientes es hallar el polinomio evaluado en 1. En este mismo polinomio entonces vamos a evaluarlo, ¿no? Entonces, donde vea x voy a poner 1, ¿no? Donde vea x voy a poner 1, porque la x vale 1. Estamos dándole el valor de 1. El polinomio dice x más 7, es decir, dice 1 más 7 al cuadrado. Luego viene más. Paréntesis, viene x menos 1, o sea, sería 1 menos 1.
elevado al cubo, más 6, ¿no? Más 6. Ahí está. Ya, 1 más 7 y 1 menos 1. Desarrollamos y tendremos que 1 más 7 es 8 y quedaría 8 al cuadrado, más 1 menos 1, 0, tendría 0 al cubo, más 6. 8 al cuadrado es 64, más 0 al cubo es 0, más 6. Entonces, vamos a decir que la suma de coeficientes es igual a 64 más 6. 64 más 6, entonces sería ¿cuánto? 70. 70 entonces viene a ser la suma de coeficientes, ¿no? En este caso hemos hallado aquí la suma de coeficientes. ¿De coeficientes de quién? Del polinomio P de X, ¿no? Suma de coeficientes del polinomio P de X. Bien, estamos aprendiendo en esta oportunidad acerca de los polinomios. Hemos visto la notación de polinomios, hemos visto el requisito que debe tener una expresión algebraica para que sea polinomio y acabamos de calcular o de conocer cómo se calcula el término independiente y la suma de coeficientes de un polinomio, ¿no? Vamos a seguir con otro ejemplito. Dice, sea el polinomio P 3x menos 2 igual a 8x menos 4 y me pide aquí calcular P de 7. ¿Sí? Me piden calcular P de 7. ¿Ya? Vamos a ahorrar esto para explicarlo mejor, ¿sí? Bien, resolución. Lo primero que debes observar es que el polinomio no te está dando de esta forma, no se está dando de esta forma, o sea, P de X igual, donde tú solamente reemplazabas aquí el P de 7, reemplazabas el 7 acá y donde hay X ponía 7. Aquí el polinomio me lo está expresando de otra manera. El polinomio está expresado de otra manera. No hay P de X acá. Más bien hay P de 3x menos 2. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Si a mí me piden calcular P7 o P en 7, entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente, ¿sí? A toda la expresión, mejor dicho, que está aquí, 3x menos 2, a esta expresión 3x menos 2, este 3x menos 2 voy a hacer que sea igual a 7. Por lo tanto, si hago eso, me va a quedar P de 7. ¿Vamos? Me va a quedar P de 7. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que 3x menos 2 sea 7. 3x menos 2 igual a 7, entonces el 3x menos 2 es 7. Y ya estaría calculando el P7, que es lo que me pide acá. Estaría calculando. Pero el problema es que ¿qué pongo en vez de X? Porque el valor numérico es colocar o reemplazar las X por su valor respectivo. Ya sé que esto es P7, muy bien. Ahora que X vale 7, pues no, X no vale 7. Pero lo obtenemos de acá. 3x menos 2 igual 7, vamos a despejar esto y vamos a encontrar pues que 3x es igual a 9, ¿no? Ya sabemos que menos 2 pasa a sumar y sería 9. Entonces voy a encontrar que la X vale ¿cuánto? La X vale 9, ¿no? 3 porque el número es 9 me da, perdón, estoy equivocado ya. Entonces la X vale ¿cuánto? La X vale 3, ¿sí? La X vale 3.
3 por qué número me da 9, pues por 3, entonces la equivalente. Ya tengo el valor de x. Como ya tengo el valor de x, entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo acá. En vez de la x voy a poner 3. ¿Sí? En vez de la x voy a poner 3. Entonces, a ver, jalando nuevamente este polinomio que está aquí, vamos a jalarlo por acá. Vamos a jalarlo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenía originalmente? Tenía que el polinomio p de 3x menos 2 es igual a 8x menos 4. ¿Qué habíamos hecho? Todo esto lo reemplazamos por 7, entonces sería P7, ¿sí? Igual 8 por la X, pero en este caso la X le hemos hallado. La X, ¿cuánto vale? La X vale 3, ¿no? Menos 4. Entonces P7 es igual a 8 por 3, 24, menos 4. Conclusión, entonces, P7 es igual a 20. De esa forma, entonces, hemos calculado P7. ¿Sí? P7. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto. Ahora, de repente, si quiero aumentar un ejemplito más, ¿ya? Un ejemplito más acerca de esta clase de ejercicio. Supongamos que haremos entonces el siguiente ejercicio, ¿no? Si el polinomio 3 quintos de x menos 1 es igual a 2x más 1, a ver, determina P de 2. Bien, no tengo el polinomio, como dije delante, con P de X, ¿no? Sino de esta forma. Pero ya lo hemos visto acá en el ejemplo anterior, entonces yo puedo, como me piden P de 2, entonces yo puedo asignar a todo esto que valga 2. ¿Sí? Entonces tendría que el polinomio me quedaría así, ¿no? Polinomio, pues P de 2, ¿no? Que sería igual a ¿cuánto? Pero antes de eso, ¿no? Como ya le asigné a esta expresión igual a 2, tendría por acá entonces 3 quintos de x menos 1 igual 2, para poder hallar el valor de x. Entonces menos 1 se va a sumar y tendría aquí 3 quintos de x igual a 3. 5 pasa a multiplicar y tendría 3x es igual a 15. Y entonces la x tendría valor de 5. ¿Sí? X tendría valor de 5. Entonces, evaluando el polinomio en 2, tendremos que x vale 5. Entonces, esto es igual a P de 2 igual 2x más 1. O sea, 2 por x, pero ¿quién es x? X es 5, ¿sí? X es 5. Entonces sería 2 por 5 más 1. Entonces el polinomio P de 2, o sea, P de 2 sería entonces 10 más 1. Entonces, P de 2 vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 11. De esa forma entonces he hallado, ¿no? Estos dos problemas similares. Si encontramos otro problema similar propuesto, ya sabemos cómo resolver entonces. Vamos a seguir ahora con algunas resoluciones de estos problemas. ¿Cuántas de las siguientes expresiones son polinomios? ¿No? ¿Cuántas de las siguientes expresiones son polinomios? Bueno, la primera es polinomio porque tiene exponentes enteropositivos
La segunda no es polinomio porque esta x va a tener exponente negativo, ¿ya? Va a tener exponente negativo, ¿sí? Bien, y en la segunda tengo que las variables tienen 3, 4, entonces este sí es un polinomio, y en la tercera no es polinomio. ¿Por qué? Porque la x tiene como exponente una fracción. ¿Cuántas de las siguientes expresiones son polinomios? Pues hay 2 expresiones que son polinomios. Vamos ahora con la aplicación de todo lo que hemos aprendido. Determinar o determina P de 3 en el siguiente polinomio. ¿Ya? Como me dice P de 3, entonces ya sabes que en este caso la x vale 3. Como la x vale 3, donde vea x voy a poner 3, ¿sí? Donde vea x, entonces voy a poner 3. Donde vea x, voy a poner 3. Entonces en este caso sería pues 3 por x. En este caso la x es 3, ¿no? 3 al cuadrado. Menos 7 por x, pero x es 3. Más 5. Entonces el polinomio evaluado en 3 vendría a ser igual a, primero las potencias, ¿no? 3 por 3 al cuadrado es 9, menos 7 por 3 es 21, más 5. P de 3 entonces será igual a 3 por 9, 27, menos 21 más 5. P de 3 sería igual entonces 27 menos 21 es 6. Y 6 más 5 me da entonces que el polinomio o P de 3 es igual a 11. ¿Correcto? Bien. Vámonos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Número 3, ¿ya? Ejercicio número 3. Bien, acá también me está señalando, entonces calcula el valor numérico en el siguiente polinomio para x igual 2, y igual 3. Trabajamos entonces esto y vamos a decir, me están pidiendo la x vale 2 y la y vale menos 3. Entonces, el polinomio evaluado en la x que vale 2 y en la y que vale menos 3 es igual. Ya sabe que el valor numérico tenemos que reemplazar el valor de x donde veo la x y el valor de y donde veo pues y. Sería 5 por x, pero la x vale 2 elevado al cuadrado, menos y, pero la y vale menos 3, así que con mucho cuidado entonces vamos a poner aquí menos 3. Más, dice 2 por x y por y, es decir, va a ser por x y por y, pero la x vale 2 y la y vale menos 3, ¿no? La x vale 2 y la y vale menos 3. Luego finalmente dice más 1. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de reemplazar, sobre todo cuando son negativos. Tendría entonces que P de 2, menos 3 es igual. Primero las potencias, entonces tendría 5, 2 al cuadrado 4, menos, acá podemos ya de una vez sacar un solo signo, ¿no? Menos con menos es más, ¿ya? Más 3. Luego tendría aquí más. Esto es una multiplicación, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, pero hay un negativo. Saldría menos 12. También podríamos trabajar así, ¿no?
Menos por más da menos, menos por más da menos, y 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. En este caso sería 12, más 1. Ya nos acercamos al final de este ejercicio. 5 por 4 es 20, más 3, menos 12, más 1. Entonces el polinomio evaluado en x igual 2, y igual menos 3 será igual a, aquí da 23, 23 más 1 es 24, 24 menos 12 es 12. Entonces el valor numérico del siguiente polinomio para la variable x igual 2 y igual menos 3 es 12, ¿ya? Es 12. Bien, siempre en la resolución de un ejercicio, pues para la matemática básica, aquellos que se están iniciando, siempre es bueno ver nuevamente la resolución del ejercicio por si acaso se nos fue algún signo. Primero era para x igual 2, 5x cuadrado, menos 3, muy bien. Luego sigue más, 2 por x por y, más 1, hasta ahí está bien. 2 al cuadrado 4, ya, menos por menos da más por menos da menos, 4 por 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 más 1, esto da 20, 20 más 3, 23, más 1, 24, menos 12 es 12. Bien. 4. La condición si Q es un polinomio nos trae a la memoria que los exponentes de las variables tienen que ser enteros positivos. Por lo tanto, el exponente de esta x tiene que ser un entero positivo. El exponente de esta variable x tiene que ser un entero positivo. Y el exponente de esta variable x también tiene que ser un entero positivo. Pues vamos a analizar. El exponente de la variable x dice que es a menos 8. Entonces, para que sea positivo, para que el exponente sea positivo, la a tendría que ser tomar el valor de 9, tomar el valor de 10, tomar el valor de 11, etc. Claro, porque 9 menos 8, 1, positivo. 10 menos 8, 2, positivo. 11 menos 8, 3, positivo. ¿Sí? Podría ser entonces cualquiera de estos valores. Pero, analizando el otro exponente de la x que dice 10 menos a, 10 menos a, entonces, si fuese 11, daría 10 menos 11, sería menos 1. Entonces, en este caso, estaría dando negativo para 11. Si fuese 10, si la a fuese 10, sería entonces x a la 0, 1, y quedaría 12. Sería un término independiente. Pero acá está considerando la x. Entonces, en este caso, el 10 menos a, la a tomaría el valor, ¿no?, de 9. Estaría tomando el valor de 9, porque 10 menos 9, 1, por lo menos, ¿no? 1. 10 menos 9, 1. Y en este caso, si fuese A9, acá también estaría tomando el valor de 9 menos 8, 1. Entonces tendríamos acá x y 12x. Pero vamos a considerar entonces que puede ser, la a puede ser 9, pero también puede ser 8, pero también puede ser 7. ¿Ya? Pero no puede ser 10 porque daría 1 y toda cantidad elevada a 0 es 1, lo cual se convierte, ¿qué cosa?, en un término independiente. Pero en el primer caso no considera al A8 ni al A7, sino al A9. Hasta ahorita tendría entonces esta posibilidad, ¿no?
tendría esta posibilidad de que el valor de A es 9. Pero todavía queda otra situación por analizar. El exponente de la x es a menos 1 sobre 2. El exponente de la x es a menos 1 sobre 2. Bien. Vamos a considerar estos valores. Ya, está descartado que no puede tomar el valor de 8 ni tampoco puede tomar el valor de 7. ¿Sí? No puede tomar el valor de 8 ni de 7 porque va a dar negativo. 8 menos 8, 0, 7 menos 8 menos 1, no, va a dar negativo. Y también 0. Y la otra posibilidad es que sea mayor que 9, 10, 11, 12, etc. ¿no? En este caso, tendríamos aquí. Como se está tomando el valor de 9, se está tomando el valor de 9, no de 8 ni de 7, solamente el valor de 9, entonces diríamos por aquí que si toma valor de 9, entonces sería 9 menos 1 sobre 2, y viene a ser 9 menos 1, vendría a ser 8, 8 entre 2 vendría a ser 4, por lo tanto este exponente es 4, es un entero positivo. Si fuese 10, pues 10 menos 1, 9, 9 entre 2 no da, va a dar una fracción. Si fuese 11, pues sería 11 menos 2, 10, y entonces sería 10 entre 2 sería 5, ¿correcto? Bien. Pero no puede ser 10, no puede ser 11, no puede ser 12 porque saldría negativo acá. El único valor que encaja es a 9. Por lo tanto, el valor de A sería 9.